Bueno, buen día a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Hugo Basquín, yo soy jefe de trabajos prácticos de la materia psicología de primer año. Bueno, primero quería agradecer y felicitar a la agrupación La Mazota por esta actividad que está haciendo, por este primer encuentro que nos posibilita con las personas que están ingresando a la facultad. Y aprovecho, bueno, para darles la bienvenida a la Universidad Pública y en particular a nuestra Facultad de Psicología. El agradecimiento, bueno, es que nos posibiliten porque nos posibilitan este encuentro, que bueno, no es sin dolor, porque está precisamente mediatizado por la cámara, por el video, y no es posible hacerlo en la presencialidad. Pero bueno, los tiempos por ahí nos marcan un poco las cosas que podemos hacer, y en este momento lo mejor que podemos hacer es quedarnos cada uno en nuestros lugares, mantener esta distancia para que después podamos encontrarnos. Les quería presentar un poco la materia. Esta materia, ustedes ya saben, es de primer año. Es una materia, como todas las de primer año, introductoria. Y nosotros introducimos a una línea que sería toda la parte del estudio en el campo de la psicología del psicoanálisis. ¿Cómo hacemos esa introducción? Nosotros trabajamos, y lo van a ir viendo a lo largo del año, fundamentalmente con un eje principal, que es el eje del sujeto, y más que del sujeto, de la subjetividad. ¿De qué hablamos cuando hablamos sujeto? Porque cuando decimos sujeto podemos hablar de un montón, podemos encontrar un montón de definiciones. Depende de en qué campo nos ubiquemos, vamos a encontrar una definición precisa de ese concepto. No es lo mismo hablar de sujeto en, por ejemplo, lengua de cuarto grado, cuando estábamos haciendo análisis sintáctico, que hablar de sujeto cuando estamos abordándolo desde el discurso jurídico. Cuando nosotros desde el psicoanálisis hablamos de un sujeto que tiene características muy, muy particulares. Y es lo que vamos a ir abordando a lo largo del año. Muy particulares respecto de qué. Bueno, en principio, respecto de lo que es el resto del campo de la psicología. Ustedes van a ir viendo en nuestra materia, en DPC, posiblemente en epistemología, que el campo de la psicología no es un campo unificado, no es un campo homogéneo, sino que podemos dividirlo en dos grandes grupos, en dos porciones. Una porción que podría ser la psicología propiamente dicha, en donde podríamos ubicar a un montón de escuelas psicológicas, como el conductismo, el asociacionismo, la Gestalt, el cognitivismo, la sistémica, etcétera, etcétera. Y otra porción que es a la que nosotros llamamos psicoanálisis. Vale decir, tenemos por un lado psicología, por otro lado psicoanálisis. ¿Y por qué hacemos esa distinción? Porque dentro de ese campo que llamamos, esa porción de la torta que llamamos psicología, nosotros podemos ver que hay muchas y distintas escuelas, corrientes psicológicas, que si bien tienen algunas diferencias de forma, en el fondo no hay diferencias. Es decir, hay diferencias de forma, pero no hay diferencias de fondo. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de ese sujeto, desde el campo de la psicología, podemos decir que ese sujeto es común a cada una de las escuelas psicológicas. ¿Por qué? Porque hablamos de un sujeto que es racional, manipulable por sí mismo y por los otros, que es
adaptable, que es educable y que incluso podríamos pensarlo como que este sujeto cabría dentro de la definición que ustedes van a estudiar en nuestra carrera, en las primeras clases, esa que dice que es una unidad biopsicosocial. Bueno, el psicoanálisis no plantea eso. El psicoanálisis plantea otro sujeto. ¿Qué tipo de sujeto plantea? Precisamente un sujeto escindido, un sujeto que va a ser incapaz, pero no por una incapacidad propia, una incapacidad cognitiva, sino por una incapacidad estructural de conocerse totalmente, de abarcarse absolutamente. ¿Qué quiere decir esto? En el campo de la psicología hay un ideal de sujeto que puede conocerse absolutamente a sí mismo. Es el famoso llevar al máximo la máxima socrática del conócete a ti mismo. En el campo del psicoanálisis lo que planteamos es que no, que hay una porción de ese sujeto que siempre se le va a escapar al saber. Va a haber siempre una verdad de ese sujeto que va a ser inalcanzable por el saber. Va a ser inabordable por el saber. ¿Y por qué pasa esto? Porque este sujeto es un sujeto escindido. Es un sujeto dividido entre una parte consciente, preconsciente, consciente, digamos, y una parte inconsciente. ¿Qué pasa con esta parte inconsciente? Esta parte inconsciente no es, como en ciertas tradiciones de lectura se planteó como el subconsciente, algo que está por debajo, sino que tiene otras características, otras legalidades distintas de las que encontramos en el plano consciente. Todo esto obviamente yo se los estoy diciendo de forma muy comprimida, lo vamos a ir desarrollando durante el año, ¿no? Pero además, ese inconsciente es un inconsciente que no se puede manifestar directamente, sino que lo hace a través de sus efectos. Que son las cosas que ustedes deben haber escuchado. Lapsus, sueños, actos fallidos, olvidos, chistes. Que los chistes, que cuando hablamos de chiste en psicoanálisis no nos estamos refiriendo a venir que te cuento un chiste, sino que el chiste es una manifestación del inconsciente que tiene la estructura psíquica, una estructura psíquica en la cual el inconsciente se manifiesta de una forma determinada, produciendo una ganancia de placer que es la risa. Todo esto se sostiene en otro principio, en un principio mejor dicho, que es que la naturaleza del sujeto es ser un sujeto deseante. ¿Y qué es lo que deseamos? Deseamos una bicicleta, un auto mejor, una pareja. Sí, son deseos, pero no ese es el deseo constitutivo del sujeto. Porque lo que deseamos es una gran incógnita, que nosotros vamos dándole significado y sentido a lo largo de nuestra vida, en todas estas cosas que vamos deseando. Por ejemplo, deseo ser psicólogo, deseo ser psicóloga. Eso es una forma de tramitación del deseo. Por eso es tan importante que ustedes sean consecuentes en el recorrido que van a hacer con ese deseo. ¿Cómo? Ir estudiando, preguntándose, preguntando, participando, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es una incógnita ese objeto que nosotros tenemos? Precisamente porque cuando tenemos un encuentro, el encuentro con ese objeto que va a ser el que nos cause como sujetos deseantes, primero, no tenemos palabras con qué definirlos, y segundo, que ese objeto y la significación de lo que sería ese objeto nos viene desde el otro. Entonces, lejos de ser una unidad biopsicosocial que se constituye en sí misma, se retroalimenta a sí misma, el sujeto del psicoanálisis es un sujeto en donde el otro tiene un lugar preponderante. Ese otro es un otro que
nos determina. Es un otro que significa las primeras necesidades que vamos teniendo. Es un otro que nos introduce en el campo del deseo. Por eso es una pregunta que en absoluto va a ser posible responderla de alguna forma, o por lo menos responderla con palabras. A lo largo del año, nosotros vamos a ir trabajando todos estos tópicos. Primero, la cuestión problemática de la psicología, esto que les decía al comienzo. En un segundo momento, la estructura psíquica del sujeto, cómo se va constituyendo, cómo es el aparato psíquico, cuáles son las reglas que rigen a cada una de sus instancias, cómo es la relación entre esas instancias, y por último el abordaje para poder explicar esta cuestión de la naturaleza psíquica del desear y por qué somos sujetos sexuados, por qué somos sujetos que estamos atravesados por la sexualidad. Bueno, seguramente estén ansiosos por empezar, se estarán preguntando cómo voy adelantando, cómo gano tiempo, qué puedo ir leyendo. Y la cátedra tiene muchos escritos, eso está publicado en las páginas de la cátedra. La cátedra tiene una página de Facebook que es Psicología, profesor titular, Psicología UNR, profesor titular Antonio Gentile. Ahí van a encontrar muchos textos. Si van a ir a abordarlos, les recomiendo que empiecen por los primeros. Por ejemplo, uno que se llama El horizonte semántico de la psicología. Sigan por otro que se llama Sobre la vigencia del psicoanálisis. Que son textos producidos por compañeros de la cátedra, el primero por el titular Antonio Gentile, el segundo por el propio profesor Gentile, Soledad Cotone y Cecilia Greca, que les van a ir dando una idea bastante cabal de lo que es el desarrollo de la primera parte que les decía antes. Después, bueno, obviamente, lectura obligada a los textos de Sigmund Freud, ¿no? La interpretación de los sueños. Nosotros trabajamos fundamentalmente el capítulo 7, 3 ensayos para una teoría sexual infantil, la conferencia número 20 de Sigmund Freud, que se llama La sexualidad humana. Si ustedes quieren ir avanzando, vayan avanzando sobre esos temas, esos textos, siempre con la precaución de saber que son textos que tienen su complejidad, no son imposibles de leer, pero tienen su grado de complejidad, que obviamente los vamos a ir trabajando en los prácticos y en los teóricos, pero digo esto para que no opere después la lectura como obstáculo. Es decir, que si ustedes van a leer algo y no lo alcanzan a entender al 100%, no se angustien con eso, que no está mal que no lo entiendan. Dense el lugar y el tiempo para no entender. Denle lugar a ese no saber, porque lo importante es que va a quedar registrado. Y cuando después, con otros docentes, con otros y otras compañeras, discutiéndolos entre ustedes, hablando, preguntando, dando sus opiniones que pueden ser acertadas o no, van a ir construyendo su propio saber en base a lo que ya leyeron. Entonces, si quieren ir empezando, les recomiendo esos textos y denle para adelante. No importa que no sepan, que no lo vayan entendiendo del todo, denle para adelante. Bien. Sí, el 2020 fue un año muy complicado, un año muy complejo. Muy complejo, primero y principal, porque hubo una pandemia. Y si estamos hablando de pandemia, estamos hablando de cuestiones de salud. Y cuando hablamos de cuestiones de salud, ¿qué es lo que debe primar? También estamos hablando de gente que la pasa muy mal. Ya sea porque se enferman con distintos niveles de gravedad, pero también porque hubo gente y mucha que murió.
Entonces, eso me parece que es central y fundamental no perderlo de vista. Dentro de ese marco, bueno, se hizo lo posible. Y creo que las cosas que se han hecho fueron las mejores que se podían dentro de las posibilidades que teníamos. Hay una cuestión que es fundamental, que se hizo y se hizo mucho. Y esto no lo podemos desconocer. No podemos caer en la cuestión de que, como circula por muchos lugares, es un año perdido, un año en donde no se hicieron cosas, un año de retroceso. Yo no estoy de acuerdo para nada con eso. Fue un año de mucha producción, hubo mucha producción teórica, académica, dentro de la universidad, dentro de la facultad y fuera también. Sin ir más lejos, la facultad saca un libro que es Escritos en Pandemia. Es decir, esta situación nos posibilitó, y muchos pudieron escribir sobre eso, pensarnos como actores universitarios, pero también como sujetos que circulan por la ciudad, sobre muchas de las cosas que nos estaban pasando. ¿Y qué se puede hacer respecto de eso? En particular, el año pasado fue un año muy complicado porque, bueno, la pandemia nos engancha en el inicio, cuando estábamos poniendo a funcionar la máquina del año académico, y tuvimos que modificar absolutamente todo lo que nosotros conocíamos hasta el momento. En función de eso, hubo distintas propuestas, modificaciones que se fueron dando durante el año, y en esto yo quiero rescatar por un lado, el trabajo de los docentes, de ir pensando cómo podíamos hacer para tener un mejor acercamiento con los estudiantes, qué podíamos hacer para mejorar un poco la calidad de las clases que estábamos teniendo, cómo aceitar el ida y vuelta con quienes estaban cursando, y también destacar el trabajo que hicieron, por lo menos quienes cursaron conmigo el año pasado, de poder sostener un año de cursado, encima el primer año de cursado de la carrera, en esta situación. Yo no tengo en este momento las estadísticas, pero fue un porcentaje altísimo de estudiantes que regularizaron la materia, no solo en mi comisión, sino en todas las comisiones. Y eso fue posible por el trabajo que se tomaron de conectarse, de buscar la mejor conexión posible, de ver cómo podían engancharse de alguna forma u otra para el miércoles a la mañana o a la tarde, dependiendo de cuándo tenían el práctico o el teórico, poder estar conectados sosteniendo el cursado. Por otro lado, uno hasta puede pensar, y hasta hubo personas que se beneficiaron un poco con esta modalidad. Una estudiante, madre de 2 niños pequeños, que es de afuera, me decía en algún momento, y a mí no, incluso lo decía en la clase, que a ella le vino muy bien porque es de otra ciudad, cercana a Rosario, y ella pensaba cursar 2 materias, viajar 2 veces por semana, porque claro, no puede otra cosa. Y esto le posibilitó cursar las 5 materias de primer año. Y lo hizo brillantemente. Fue una de las personas que más participó en las clases, que decía muchas cosas interesantes, y pudo regularizar la materia, la rindió con una nota excelente, y seguramente, no le he preguntado, pero seguramente hizo lo mismo con las otras 4 materias. Así que bueno, este año no sabemos cómo va a ser, no sabemos, en principio obviamente va a ser virtual,
Va a ser con las mismas características del año que viene, que el año pasado. Y ahí me desconcentré un poquito con el lapsus. Va a ser igual que el año pasado, en principio, con la salvedad de que los docentes ya más o menos sabemos, tenemos la cosa mucho más aceitada, estamos mejor preparados. El año pasado nos exigió formarnos en prácticas que nosotros no teníamos adquiridas. Las cuestiones tecnológicas no era algo que nosotros teníamos muy presentes, por lo menos los docentes como yo más viejos, ¿no? Tal vez los quienes son más jóvenes las tenían mejor incorporadas. Pero bueno, nos exigió eso, nos exigió conocer mejor las plataformas que ya existían en la universidad, que son plataformas que permitirían incluso un mejor desarrollo académico de las materias. Así que, bueno, este año va a ser mejor.